Hola, yo soy Emily Nayiri Noriega Portillo y estudio cuarto diseño. Y voy a presentarles mi laboratorio de matemáticas. El primer tema a discutirse es contaminación en Guatemala. La contaminación del medio ambiente es un problema que se ha extendido a todas las partes de nuestro planeta. Pero en Guatemala, además de presentar niveles de contaminación realmente preocupantes, por sus características geográficas, queda sometida a diversas actividades humanas que, en combinación con el cambio climático, dificultan la conservación del medio natural. Tipos de contaminación. El primero es contaminación del suelo. Uno de los factores abióticos más afectados por la contaminación en Guatemala es el suelo. La falta de conciencia queda reflejada en un incremento del uso de químicos en la agricultura y en el lixiviado de los vertederos de basura que contaminan el suelo y las aguas subterráneas. Esto quiere decir que la gente, al no tomar en cuenta todo lo que está causando al tirar una pequeña envoltura, está afectando mucho a la naturaleza. Y nadie hace nada, nadie se encarga de recoger esa basura, no por miedo a infectarse o algo así. Contaminación del agua. La principal contaminación del agua que hay en Guatemala es por nutrientes que provoca la proliferación de macroalgas. Destacan la contaminación de ríos por desechos de sólidos y líquidos que acaban desembocando en el mar. La gente actualmente tira la basura en donde encuentre, en donde sea. ¿Y qué pasa? Esto llega con las lluvias y las corrientes de agua llegan al mar. Y al contaminarse el agua, crecen muchas algas, lo cual ya no puede resolverse, ya que estas algas al tocar algo, lo enredan por completo. Un ejemplo de esto es el lago Amatitlán. De este lado tenemos una foto de los años 60. Se mira muy azul y muy limpio el lago, pero actualmente esta es una foto de hace unos años. Y sigue así. Como se puede ver, hay muchas algas y entre ellas mucha basura. ¿Y por qué no se ha resuelto eso? Porque es muy peligroso entrar a esas algas ya que uno se queda enredado en ellas. Si tomamos en cuenta que somos 16 millones de habitantes y cada persona crea aproximadamente 30 libras de basura a la semana, en total se crean 231.332.11 toneladas de basura a la semana de todos los habitantes del país. ¿Y a dónde se dirige esta basura? Pues a los basureros. Pero, según investigaciones, solo el 1% de los basureros de Guatemala son legales. El otro 99% son barrancos, lugares abandonados, etc. ¿Cuál es la causa de esto? Que las personas al no querer pagar al menos 50 quetzales porque se lleven su basura a un lugar que sí está habilitado para eso, prefieren dejarlas en las esquinas o incluso tirarlas al barranco. Y esto afecta a la naturaleza. Y si vivimos cerca de un río, puede llegar a afectar también a las aguas y a las especies habitantes de ellas. Contaminación del aire. En Guatemala existe una fuente de contaminación, una fuerte contaminación por partículas totales en suspensión, PTS, y material particulado, PM10. La principal causa del uso
La principal causa es el uso de combustibles fósiles para los automóviles y para generar calor y electricidad. El comportamiento de los contaminantes está muy condicionado por la climatología de la zona. Es importante conocer cómo afecta la contaminación en Guatemala. En este caso, disminuye la calidad de vida de la población, así como el resto de los seres vivos del lugar, con la aparición de deficiencias y patologías respiratorias. Ejemplo de esto son las fábricas. Las fábricas, al hacerse los procesos de materia prima a productos, causan mucho humo y esto afecta a la atmósfera. Incluso nos afecta a nosotros, causando que los rayos UV del sol sean más fuertes cada día. Otro ejemplo son las camionetas, nuestro transporte público, el cual, al no ser reparadas correspondientemente, estas tiran un humo muy contaminante en el aire, lo cual puede causar enfermedades respiratorias como tos, infección, etc. Y actualmente con el COVID es muy sospechoso ver a personas tosiendo o estornudando, porque se piensa que están infectados. Otro es la deforestación. Los bosques son muy importantes en Guatemala. Suponen más de 1/3 del territorio y la población depende de sus recursos. Leña como principal fuente energética y de los servicios ecosistémicos que provee regulación hídrica. Los bosques latifoliados y de coníferas son los más afectados. Entre las causas de la deforestación en Guatemala destacan la expansión agrícola, los asentamientos humanos, la extracción de madera y leña, el desarrollo de infraestructuras y tala ilícita. Esta es nuestra cobertura forestal. Del lado izquierdo se puede ver que este mapa está con una cobertura forestal del 64%. Y esto fue de los años 70 hasta los 80. Y del lado derecho se ve muy vacío. Por lo que se ve, solo en Petén hay más árboles que en el resto del país. Esta es una foto de 2010, pero actualmente es menos del 50% de árboles en Guatemala. Y hay que resolver eso, ya que los árboles nos dan oxígeno y le dan un hábitat a las especies. La erosión del suelo. La mayor erosión del suelo se da en terrenos agrícolas. La plantación de palma aceitera africana ha aumentado en Guatemala un 600% en los últimos 10 años, en sustitución de los bosques tropicales y cultivos de grano tradicionales. Esto implica la pérdida de hábitats, su biodiversidad y la erosión del suelo, hasta la pérdida de su fertilidad. Otra gran causa de las elevadas tasas de erosión del suelo es la erosión hídrica, que más adelante hablaremos de ella. ¿Qué quiere decir esto? Que los agrícolas o las personas que crean la materia prima prefieren plantar cosas extranjeras, cosas que en nuestras tierras no pueden producir. Y a causa de esto pueden llegar a dejar de ser fértiles e incluso puede dañar nuestra economía y nuestra producción. Escasez de recursos hídricos. En Guatemala, de 22 departamentos hay 19 que son susceptibles a los periodos de sequía. La escasez de agua es un problema que se está agravando con el cambio climático y que actualmente ha puesto un obstáculo más para combatir la pandemia COVID-19. Esto no solo nos afecta a nosotros, afecta a las especies, ya que con el suelo seco no se crean plantas, no crecen los árboles y tanto nosotros como los animales dejamos de tener una comida. Y
Suben los precios de los productos, tanto los vegetales, las frutas, etc. Erosión del suelo. La agresividad de las lluvias, cada vez mayor por los efectos del cambio climático y la presencia del suelo desnudo como consecuencia de los cambios de usos del suelo, por ejemplo, deforestación, incrementan la erosión hídrica. Algunas de las consecuencias de la erosión hídrica en Guatemala son mayor degradación del suelo, aumento de la pérdida de superficie efectiva de cultivo, lavado de nutrientes del suelo, deterioro de construcciones e infraestructuras. Esto quiere decir que la deforestación daña nuestro suelo, ya que al llover mucho, las aguas consumen las tierras, consumen todas las aguas que pasan por ahí. ¿Y qué pasa? Al no tener árboles, estas se llenan de más de agua y pierden su fertilidad, pierden sus nutrientes. E incluso con tanta agua puede llegar a dañar las tierras y que se causen deslaves. Este es un problema ya que en algunas partes la población vive en montañas. ¿Y qué pasa? Al hacerse deslaves pierden sus hogares e incluso hay muertes que no serían tan deseadas como siempre, ¿verdad? Hay que tomar en cuenta que hay que reforestar para que podamos seguir adelante. Siguiente, deterioro de los recursos marinos. La introducción de especies exóticas invasoras en Guatemala puede llegar a alterar los patrones de distribución de las especies autóctonas y sus relaciones. Así, los ciclos biogeoquímicos pueden verse modificados y, con ellos, la calidad del resto de recursos del medio marino. La sobrepesca también es un problema que afecta a la conservación de peces y crustáceos principalmente. Además, en Guatemala se ubica parte del sistema arrecifal mesoamericano, SAM. Las amenazas que degradan los arrecifes son prácticas pesqueras no sostenibles, escorrentía agrícola y urbana que se arrastra contaminantes y residuos, el cambio climático, el turismo, aumento de desechos y la deforestación. Esto quiere decir que al ingresar nuevas especies por los cambios climáticos, afecta a las que ya existían aquí. También que nosotros pescamos de más por tener un sustento de comida, por tener venta, por tener comercio. E incluso el turismo, ya que en ocasiones los turistas no toman en cuenta que no es su país, no lo cuidan y tiran la basura, al igual que nosotros, que si vivimos aquí y no nos importa. El siguiente es extracción y comercio ilegal de flora y fauna silvestre. La comercialización de especies es uno de los grandes problemas ambientales en Guatemala, relacionados con la conservación de la biodiversidad. Su falta de gestión y control guarda relación con el bajo valor otorgado por la sociedad a la biodiversidad y sus bienes y servicios. De la fauna silvestre, aves y mamíferos son los grupos de especies más afectados. Mientras en la flora la madera, el bate, la leña o el carbón vegetal son objeto principal de extracción y comercio ilícito. Esto quiere decir que las personas, por querer tener un comercio, por querer tener economía, se basa en las especies. Sí, las especies como las aves pueden migrar a diferentes lugares por el cambio climático. Pero ¿qué pasa? Ellos saben a dónde ir. En cambio, las personas que los extraen y los dan en comercio, los llevan a lugares que no corresponden a su hábitat y pueden llegar a morir. E incluso se puede llegar a extinguir su especie. Pérdida de biodiversidad. La biodiversidad que presenta Guatemala en la región de Petén, los bosques de niebla, es única. Sin embargo, su
su sensibilidad a actividades atrópicas como la deforestación y las prácticas agrícolas suponen una amenaza para su conservación. Según el Consejo Nacional de las Áreas Protegidas, CONAP, existen numerosas especies de animales amenazados por el tráfico ilegal. Algunas son el jaguar, el tapir o la tortuga blanca. A causa de la deforestación, nosotros les quitamos su hábitat a las especies, a las aves e incluso a los mamíferos, porque ellos están acostumbrados a vivir entre la selva. Y a causa de esto, las personas los trafican, causando la pérdida de nuestra especie y nuestra biodiversidad. A continuación, las soluciones ante la contaminación. Esta es muy graciosa, ya que a nosotros nos enseñan desde pequeños a tirar la basura en su lugar. ¿Y qué pasa? Al crecer, se nos olvida. O incluso no tomamos en cuenta que tirar, aunque sea una pequeña envoltura de un dulce, puede dañar al planeta. Y hay que aprender a controlarlo. Si tú tienes basura, guárdala en tu mochila, en la bolsa de tu pantalón, de tu suéter, y espera encontrar un lugar seguro para tirarlo, un bote de basura o incluso un basurero cercano. Siguiente, recicla. Este es uno de las principales soluciones ante la contaminación. Reciclar. ¿Cómo podemos reciclar? Si te dan bolsas de basura o bolsas para el pan, etcétera, utilízalas nuevamente para guardar tu verdura, etcétera. El papel. ¿Cómo reciclamos el papel? Pues digamos que te confundes varias veces en tus tareas. Entonces, guardas las hojas sucias e incluso te puede servir para hacer manualidades, para próximos trabajos. Si te piden un collage o otros trabajos de la escuela. Y esto sirve de mucho para el planeta. Reduce el consumo del plástico. Una forma de reducir el consumo del plástico es evitar pedir bolsas de basura, de plástico en las tiendas y en los supermercados. Actualmente, en los supermercados te dan bolsas biodegradables de tela. Estas las puedes volver a utilizar para ir a la tienda, para ir al mercado, etc. Otra forma es que en algunos restaurantes, cuando te llevan a domicilio, te llevan tus condimentos, las salsas y eso, te los entregan en un trastecito de plástico con tapadera. ¿Qué puedes hacer? Puedes guardar tus sobras de comida en ellos, lavarlos y volver a hacer lo mismo, siempre hasta que se degraden completamente, que ya no sirven. Y esto es muy útil para la naturaleza. Disminuye el uso del agua y la energía eléctrica. ¿Cómo podemos disminuir esto? Al lavarte los dientes, llena un solo vaso de agua para enjuagarte la boca. Al bañarte, evita tomarte tanto tiempo en ducharte. Y para disminuir la energía eléctrica, evita usar distintos aparatos electrónicos a la vez. Por ejemplo, si estás viendo televisión y tienes tu teléfono a la mano y lo estás viendo, apaga la televisión o apaga el teléfono. Si en tu habitación entra mucha luz natural, apaga la luz eléctrica y así ahorrarás energía y ayudarás al planeta. La reforestación. Esta es una de las principales soluciones aquí en Guatemala. ¿Por qué? Si cada vez que compráramos un pino para Navidad,
y plantáramos 2 más, ayudaríamos mucho a que deje de existir los árboles. ¿Por qué? Si nosotros seguimos talando los árboles, podemos llegar a afectar toda nuestra biodiversidad, todo nuestro ecosistema. ¿Y qué pasa? Hay veces que vas en la calle y estás en la espera del autobús, de un taxi, etcétera, y hay mucho calor. Entonces tú desearías tener un árbol al lado para pararte debajo de él, porque ellos te dan sombra y además te dan oxígeno. A continuación, te presentaré otra forma de solucionar la contaminación en nuestro país. Esta es una campaña presentada por la ONU que consiste en lo siguiente. Es un programa de restauración del ambiente de 10 años, que fue presentado por la ONU. En un contexto de crisis ambiental, el Decenio de las Naciones Unidas sobre la restauración de los ecosistemas es una oportunidad de regenerar el mundo natural del que todos dependemos. Aunque un decenio puede ser mucho tiempo, estos 10 próximos años son los que más importancia tendrán. Según los científicos, en la lucha por evitar el cambio climático y la desaparición de millones de especies, presentamos a continuación 10 acciones de la estrategia del Decenio de las Naciones Unidas que pueden crear una restauración. 10 acciones que importan a diario. Número 1. Empoderar un movimiento mundial. Detener y revertir la destrucción y degradación de miles de millones de hectáreas de ecosistemas. Es cierto que nosotros como comunidad guatemalteca no podemos empoderar un movimiento mundial, pero sí un movimiento nacional o incluso de comunidad, para que este sea más grande cada vez. Número 2. Financiar la restauración sobre el terreno. La restauración requiere recursos. Las organizaciones que impulsan las actividades sobre el terreno suelen carecer de fondos suficientes y se enfrentan a una inseguridad financiera a largo plazo. Para empezar un movimiento tenemos que tener una economía muy fuerte, empezando desde tener dinero para plantar árboles y muchas cosas para salvar a nuestro ecosistema. Número 3. Establecer los incentivos adecuados. La restauración es positiva para el planeta y para las personas. Sin embargo, muchas veces liderarla no se reconoce como es debido. El cuidado de la naturaleza no se obliga a realizar inversiones directas por adelantado. También puede implicar tener que renunciar a parte de los beneficios económicos que entrañan las prácticas menos sostenibles. Número 4. Enlazar el liderazgo. En los últimos años hemos presenciado un impulso increíble en torno a la restauración. Las campañas de plantación de billones de árboles han despertado en el entusiasmo de muchas personas y comunidades. Se ha reunido para celebrar festivales de plantación a gran escala. En el mercado del desafío de Bonn, más de 60 países se han comprometido a devolver a la vida 350 millones de hectáreas de paisajes forestales. Esto es un ejemplo de que debemos empezar ya a plantar árboles, a cuidar a nuestro planeta, para ser parte de esos 60 países que ya han recuperado sus hectáreas de paisajes forestales. Entonces, nosotros para eso debemos plantar muchos árboles y así recuperar nuestras hectáreas. Al igual que detener la delincuencia como hacer quema de los bosques, etc. 5. Cambiar los comportamientos. Si bien la restauración siempre es específica de un entorno local, las fuerzas que impulsan la destrucción de los ecosistemas suelen estar relacionadas con tendencias mundiales.
Los hábitos de consumo mundiales provocan deforestación, el agotamiento de las reservas pesqueras y degradación de los suelos agrícolas. Número 6. Invertir en investigación. La restauración compleja. Las prácticas que funcionan en un ecosistema quizás tengan efectos adversos en otro. Surgen nuevas incertidumbres a medida que el clima va cambiando. Para empezar a hacer nuestra reforestación, debemos investigar bien cómo ayudar a nuestras tierras para que sean fértiles y permitan que los árboles vuelvan a crecer. Número 7. Desarrollar la capacidad. Ya se han puesto en marcha miles de iniciativas de conservación y restauración. Sus conocimientos especializados, visión y entrega servirán para impulsar el decenio de las Naciones Unidas. No obstante, estos profesionales suelen toparse con numerosos obstáculos que impiden extender la aplicación de sus proyectos. Para empezar, debemos conformar un gran grupo para reforestar este país y pedir la ayuda del gobierno o de al menos una comunidad que tenga un poder legislativo para que nosotros podamos tener la libertad de poder reforestar nuestro país. Número 8. Enlazar una cultura de la restauración. El poder de regenerar nuestro medio ambiente no reside solo en los gobiernos, los expertos y los profesionales, ni mucho menos pasar de saquear el planeta a curarlo y representar un desafío natural. Construir la próxima generación. Los jóvenes y las generaciones futuras son los más afectados por las consecuencias de la rápida destrucción actual de los ecosistemas. También son quienes más pueden beneficiarse de la creación de empleos sostenibles basados en una economía de restauración. La estrategia del diseño de las Naciones Unidas establece un vínculo directo entre bienestar de la juventud y los objetivos de restauración. Debemos actuar ya para que las generaciones futuras tengan un ecosistema lleno de vida, lleno de animales y lleno de árboles. Y número 10, escuchar y aprender. Saber más de las personas y sus necesidades. No solo debemos de confiar en nuestras necesidades, pensar en nuestras necesidades, sino que hay que pensar en los demás, así como las personas que viven cerca de los basureros, etc. Hay que buscar una forma de trasladarlos a un lugar seguro, lejos de la contaminación y así tener una generación restauración. Si gustas buscar más información acerca de esto, te dejaré los links de suscripción a la generación restauración y un link para que aprendas más sobre la generación restauración. A continuación, les hablaré de la ecología matemática. La ecología matemática a la aplicación de los teoremas, se dedica a la aplicación de los teoremas y métodos matemáticos a los problemas de la relación de los seres vivos con su medio y es, por tanto, una rama de la biología. Esta disciplina provee de la base formal para la enunciación de gran parte de la ecología teórica. El mayor desarrollo de esta rama de la ecología se ha producido en relación a la ecología de poblaciones. Los modelos clásicos de ecología son depredadores y competencia interespecífica y el crecimiento logístico de las poblaciones de seres vivos en un medio de recursos limitados. El modelo exponencial de la curva logística usado en la demografía es muy popular. Estos modelos corresponden a las llamadas dinámicas poblacionales. Posteriormente, el uso de las matemáticas se extendió a muchas de las restantes ramas de la ecología, como la ecología de las comunidades, biogeografía. El uso de la teoría de juegos en la ecología
del comportamiento, etc. Muchas áreas de la ecología, como son la limnología, no están suficientemente formalizadas o aún no han sido posiblemente formalizadas, como para entrar dentro de la disciplina de la ecología matemática, y se consideran un cuerpo de conocimientos discursivos contrastados empíricamente mediante el uso de la estadística. Métodos. Los métodos usados son los mismos que en otras ramas de la ciencia que tomen herramientas de las matemáticas. En general, un modelo de sistemas biológicos es convertido en un sistema de ecuaciones. La solución de las ecuaciones, tanto por medios analíticos como numéricos, describen cómo el sistema biológico se comporta a lo largo del tiempo o en el equilibrio. Existen muchos tipos de ecuaciones y tipos de comportamiento. Es dependiente tanto del modelo en sí como del tipo de ecuaciones usadas. Algunos ejemplos son procesos determinísticos, partiendo de una condición inicial convirtiéndose hacia adelante en el tiempo. El sistema siempre genera la misma trayectoria y dos de estas no se cruzan nunca. Ecuaciones diferenciales ordinarias, tiempo continuo sin derivativas especiales, modelos clásicos de crecimiento poblacional y del Lotka y Volterra. Ecuaciones diferenciales parciales, tiempo continuo con derivativas espaciales, modelos de dispersión y redistribución de poblaciones, modelos especialmente explícitos de relación-difusión. Mapas de tiempo discreto, mapa logístico, modelo de Nicholson-Bailey. Estos modelos se utilizan mucho en ecología de insectos y en general animales y plantas con generaciones que no se superponen entre sí. Procesos estocásticos, sistemas dinámicos aleatorios. El estado final se describe como una variable aleatoria con su correspondiente distribución de probabilidades. Procesos no markovianos, tiempo continuo, procesos I/O continuos de Markov. Esto es todo para mi presentación de laboratorio de matemáticas. Gracias por su atención y espero que les haya gustado. Les recuerdo que les dejaré los links para suscribirse en Generación de Restauración y para más información sobre esa campaña. Espero volver a